Vamos a leer a partir del versículo 18 hasta el versículo 29. Voy a invitarles a que se pongan de pie, por favor. Pueden seguir con sus vistas la lectura. Y luego pedimos al Señor que Él use su palabra en nuestros corazones. Iván, después de leer, tú puedes dirigirnos en oración. Génesis capítulo 9, versículo 18. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Can y Jafet, y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habita en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Oremos. Amado Padre, te damos gracias por este día y gracias, Padre, por este lugar, Padre, que tú nos has dado para estar unidos. Padre, gracias por estar al resguardo, Señor, del frío, de la lluvia, poder estar, Señor, unidos con el objetivo de alabarte. Gracias porque les hemos hecho y hemos podido, Señor, cantarte, honrarte, Señor, a través de los cánticos. Ojalá, Señor, nuestro deseo que tú hayas recibido, Señor, un olor grato para ti, Señor. Ahora oramos que tú nos bendigas, Señor, al escuchar tu palabra, que gracias te damos que puede ser abierta y podamos predicarla, Señor, con libertad. Oramos, Señor, que tú la uses según los propósitos con los cuales nos has traído aquí para escucharla, Señor. Pedimos que tú la uses eficazmente, Señor, en cada una de nuestras vidas conforme a nuestras necesidades, Padre. Oramos que así sea y tú des de tu gracia, Señor, al pastor para poder ponerla con libertad y demás. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, pueden tomar sus asientos. Hemos comenzado el domingo pasado introduciendo el mensaje, mencionando cómo distintas personas pueden responder o reaccionar de diferentes maneras ante un mismo hecho, ¿verdad? Lo vemos a diario, lo vemos en algo tan cotidiano como, por ejemplo, escuchar una comunicación de parte del gobierno, ya sea una comunicación de tono económico, una comunicación de tono político, e inmediatamente aparecen personas que aplauden esa resolución, esa decisión, esa comunicación, y hay otras personas que salen para criticar, ¿verdad?, esa decisión, esa comunicación. También lo vemos en algo tan desagradable como caerse en la calle. No sé si alguna vez se cayó en la calle o vio a alguien caerse en la calle. Puede que algunas personas, si usted es el caído, pasen cerca, lo miren, se rían, se burlan y no hagan nada. Y usted está ahí necesitando ayuda. Pero puede ser que otros se conmuevan, corran hacia donde usted está y lo auxilien en su accidente. Diferentes reacciones frente a un mismo hecho. Y un ejemplo de esto lo tenemos en el pasaje de Génesis capítulo 9, versículos 18 al 29 que estamos examinando en estos últimos domingos. Según leemos en él, Noé se ha comportado de una manera muy poco digna de un hombre de fe. Este Noé que se encuentra aquí borracho, desnudo y tirado en su tienda, parece increíble que sea el mismo que respondió con fe en cuanto al anuncio de cosas que todavía no se veían. No había habido nunca un diluvio, nunca habían visto un arca, un objeto que flotara sobre las aguas.
Nunca se había visto un medio de transporte tan grande, artificial. Sin embargo, Noé escuchó la voz de Dios, creyó a Dios y actuó en conformidad a lo que Dios le había revelado. Y en aquel arca se salvó él y su familia y todos los animales que Dios trajo hasta allí para introducirlos y salvaguardarlos del juicio. Y nos parece increíble que sea la misma persona. Uno puede decir, Noé sufría de bipolaridad espiritual, ¿no? De repente estaba allá arriba en el ánimo, la obediencia, la confianza, la fe. De repente está ahí abajo, ¿verdad? En la desobediencia, en la vergüenza, en la indignidad, en la debilidad, en la flaqueza. Un comportamiento poco digno para un hombre de fe. Y ante su fracaso, según leemos a partir del versículo 22 y 23, sus hijos respondieron de formas disímiles, ¿verdad? Noé tenía 3 hijos, Sem, Can y Jafet, y no respondieron igual ante ese comportamiento indigno de su padre. Leemos que un hijo, su hijo menor, Cam, ante el tropiezo moral de su padre, se burló de él. Hizo comentarios, ¿verdad?, a sus hermanos. Por la respuesta de Noé, nos da que pensar de que los comentarios fueron irrespetuosos, que los comentarios fueron irreverentes, que los comentarios fueron de escarnio, de burla, ¿verdad? Irrespetuoso, desconsiderado para con su padre delante de sus hermanos. Por otro lado, sus otros hijos, Sem y Jafet, respondieron de otra forma. No acompañaron, no festejaron los comentarios fuera de lugar de su hermano y cubrieron la vergüenza de su padre. Ellos no quisieron añadir vergüenza a la vergüenza que su padre seguramente iba a experimentar una vez que tomara conciencia de lo que había pasado. Pero uno no puede dejar de sorprenderse aquí que la caída de su padre puso de manifiesto la esencia del carácter de los hijos. El corazón de uno era irrespetuoso, era irreverente. El corazón de los otros dos, al contrario, era habitado por reposo, por respeto, por decoro, por amor, por misericordia. Qué disímiles las respuestas, porque diferentes eran los contenidos del corazón de los hijos. Qué atentos, hermanos, deberíamos estar a las respuestas de nuestros corazones cuando nuestros hermanos caen. Qué atentos debemos estar. Debemos tomar nota de cómo reaccionamos, porque eso nos va a permitir conocernos a nosotros mismos y juzgar nuestros corazones delante del Señor. Cuando nuestros hermanos caen, en lugar de juzgar al caído, debemos juzgar nuestras respuestas ante su fracaso. Cuando nuestros hermanos caen, en lugar de avergonzarlos más, debemos confrontarlos misericordiosamente y ayudarlos a levantarse. Esa sería la respuesta adecuada, la respuesta correcta, la respuesta bíblica. Pero esto no termina acá. Hay más en la narración. Dice en el versículo 24 que se despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. La primera cosa que le salió de la boca a Noé, una vez que él se despertó y supo de la respuesta de su hijo menor, fue una maldición. Y vamos a considerar 2 cosas en referencia a esa maldición. En primer lugar, pensemos, la maldición de Noé, ¿era la respuesta correcta? ¿Era la respuesta correcta al comportamiento de su hijo? Que en lugar de cubrir su vergüenza, que en lugar de cubrir su desnudez, se burló, hizo comentarios de escarnio e irrespetuoso para con sus hermanos. Noé se despierta de su borrachera, se entera de lo que había hecho su hijo más joven, y la primera cosa que sale de sus labios, luego de ese incidente, es una maldición. Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Ahora, leyendo eso, ¿no hay algo desconcertante allí? ¿Cierra todo o hay algo que no cierra en la expresión de Noé? ¿Qué es? ¿Sí? ¿A quién maldice? No, maldice a su nieto. Maldice a su nieto.
Hay algo desconcertante en las primeras palabras que Noé dice una vez que se despierta de su borrachera y sabe lo que ha hecho su hijo Cam. Pero Canaán, a quien Noé maldice, no había hecho absolutamente nada en contra de su abuelo, sino su padre. El que había actuado en forma irrespetuosa hacia Noé, ante el fracaso moral de Noé, había sido Cam. Pero Noé está tan enojado, Noé está tan contrariado, Noé está tan molesto por el proceder de su hijo, que termina maldiciendo a su nieto. Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. ¿Qué tenía que ver Canaán con lo que había hecho Cam? Noé está mostrando aquí una conducta por lo menos que podemos catalogar de ilógica. Por lo menos la podemos catalogar de irreflexiva. Por lo menos la podemos catalogar de intempestiva, de apresurada, ¿verdad? Maldiciendo a su nieto. Era la conducta de alguien que estaba saliendo de una borrachera. ¿Ha visto usted alguna vez a un borracho? Cuando empieza a despertar y tiene toda la resaca y toda la carga y toda la incomodidad, empieza a hablar y dice cualquier cosa. Necesita un tiempo para volver a ponerse en órbita, para recuperar la cordura, para hablar lógicamente. Era la conducta de alguien que está saliendo de una borrachera y no se puede esperar otra cosa. No se puede esperar otra cosa. Proverbios capítulo 20, versículo 1 es procedente aquí en este punto de la narración. Proverbios 21 dice: el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ello yerra no es sabio. Si el que yerra por bebidas alcohólicas y se deja dominar por ellas no es sabio, ¿qué es? Es necio. Es necio. La persona que cede el control de su vida al alcohol o a cualquier otra sustancia acabará mostrando la conducta de un necio. Una conducta ilógica, improcedente, desconcertante. Es la necedad del corazón la que va a determinar las reacciones que esa persona va a mostrar hacia las personas que lo rodean y hacia las circunstancias que viven. El que cede el control de su vida al alcohol no tendrá sabiduría para ejecutarla en el trato para con otros y para enfrentar las circunstancias que lo rodean. Noé actuó de una forma necia, saliendo de su borrachera. Pensemos un momento. ¿Cuál era la conducta que procedía aquí? ¿Cuál era la conducta que correspondía? ¿No correspondía aquí una reprensión amorosa de parte de Noé para con su hijo? ¿No correspondía aquí una confesión humilde de Noé hacia su hijo? Claro que sí. ¿No correspondía aquí una conversación mansa y didáctica entre padre e hijo? Aquel era un momento educacional, ¿verdad? Donde Noé podía instruir a su hijo en cuanto al fracaso y las consecuencias de proceder en esa forma tan necia. ¿No cabía aquí otro tipo de trato hacia su hijo de parte de este hombre de fe? Sí, 1000 veces sí, pero no lo hubo. Noé habló como un necio, ¿verdad?, para con su hijo. Respondió de una manera indigna ante su proceder, ante su conducta y ante la conducta de su hijo menor. Proverbios 23, 29 también habla de las personas que se dejan dominar o que ceden el control de sus vidas al alcohol. Dice: ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? 30 de Proverbios, perdón. Pero para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. ¿Ha oído ese refrán tonto que dice que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad? No es cierto. Acá dice que el corazón del borracho habla perversidades. Y los que somos padres sabemos que los hijos
no siempre dicen la verdad. Porque la necedad está ligada al corazón del muchacho. Y esas cosas salieron de la boca de Noé. No podemos desligar esta maldición de los efectos de la borrachera de Noé. Tu corazón hablará perversidades. Bajo el efecto todavía de los efectos del alcohol, Noé habló una vez que se enteró lo que había pasado y dijo cualquier cosa. Ahí está la explicación. Maldijo a su propio nieto que no había tenido ninguna parte en el asunto. La reacción de Noé debió ser otra, ¿verdad? La reacción de Noé debió haber sido apuntando y hablando de su fracaso y aprovechando la oportunidad para adiestrar a su hijo. Mira, fue vergonzoso lo que hice delante de ti. Pero este es un buen momento para aprender que tu respuesta no debe estar determinada por la conducta de otros. Tu respuesta debe estar determinada por el conocimiento del Altísimo. No por lo que yo haga. Tú eres responsable por lo que tú haces. Yo propicié tu fracaso, pero tú debiste haber también procedido de otra forma. Sin embargo, lo que Noé le dice acá, maldiciendo así, otro es el culpable. En lugar de reconocer su propio fracaso, proyecta la culpa sobre su hijo, maldiciendo a su nieto. Al final la culpa la tiene otro. Eso es muy común en la Biblia. Adán dijo, la mujer que me diste. O sea, la mujer que me diste. Dios, la culpa definitiva es tuya. Y después acá se encontró con Elías y le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Elías dijo, yo no, sos tú y la casa de Israel. Los pecados que están cometiendo tú y tu casa, lo que turba a Israel. ¿Conoce gente así usted? No miren para el costado. ¿Es usted una persona así, que tiene esa habilidad de dar vuelta a las cosas cuando hace algo malo, que al final usted es inocente y el otro es culpable? Qué fácil que resulta, ¿verdad? Muy, muy fácil. Noé hizo eso. Me miraste y te burlaste de mí. Maldito sea tu hijo. No debiste... ¿Eso tenía que haber dicho? No. Él tenía que haber dicho, no debí haberme emborrachado. Lo siento profundamente. Propicié que tú también pecaras contra mí. Y eso es lo común. Proyectar y declarar y acusar al otro como responsable y culpable de mi propio comportamiento. Eso es muy común. Es un arte que el ser humano maneja con muchísima habilidad, el de culpar a otros. Nadie se hace cargo de su conducta, nadie se hace cargo de su responsabilidad. La forma en que fui criado hace que yo sea así. El ambiente en que me formaron hace que yo sea así. Las oportunidades que no tuve hace que yo sea de esta manera. Las oportunidades que no me dan hace que yo proceda en esta forma. La ausencia de buenos ejemplos en mi vida, eso hace que yo me porte así. Y la lista puede continuar y ser larga. Me crié entre alcohólicos, por eso lo soy. Me crié entre jugadores, por eso lo soy. Me crié entre mentirosos, por eso lo soy. Esas son excusas. Cada uno elige cómo responde. Es responsable por su respuesta. Claro, resulta un alivio para la conciencia sacarnos la culpa de sobre nosotros y echarla sobre otros. Pero es un alivio engañoso. No termina bien y no te conduce a nada nuevo, a nada bueno. Incluso te puede producir problemas de salud. Si no lees los Salmos 32 y 38, dice, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mientras callé, dice, se envejecieron mis huesos. No conduce a nada bueno. Lo único que alivia la conciencia es el arrepentimiento, la confesión y la limpieza. ¿La limpieza hecha por qué? Por la sangre de Cristo. En Hebreos capítulo 9 habla de esa eficacia de la sangre de Cristo en limpiar la conciencia. Hebreos capítulo 9 versículos 13 y 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne,
cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Solo la sangre de Cristo puede limpiar la conciencia de obras muertas. Hay iglesias llamadas evangélicas que te dicen que lo que limpia tu conciencia es el bautismo. Es mentira. No es bíblico, eso es una herejía. Lo que limpia la conciencia es la sangre de Cristo. Cuando vamos en arrepentimiento, confesión y fe en respuesta al mensaje del Evangelio. El bautismo no te limpia la conciencia. No hace eso. Lo único que lo hace es la sangre de Cristo. En un sentido, tenemos que aprender de David. ¿Recuerdan ustedes su pecado con Betsabé? Uy, si lo sabremos. Lo leemos y lo repasamos y lo miramos muchas veces. Oímos de eso, predicamos y enseñamos. Pero déjenme hacerle una pregunta. ¿Hay alguna mención a Betsabé en todo lo que David expresó hacia otros o hacia Dios luego de que fuera confrontado con su pecado? Ninguna. Ninguna. Ninguna mención a Betsabé. En ningún momento David, luego de que toma conciencia de la gravedad de su pecado, alude a la responsabilidad de ella. Él solo habla de sí mismo. Y podemos leerlo en el Salmo 32, en el Salmo 38, en el Salmo 51, que expresan el pesar, el arrepentimiento, la confesión y el anhelo por una limpieza profunda de David ante Dios. Él no dijo, ella no tendría que haberse expuesto de esa forma. ¿Acaso no sabía que alguien la podía ver? Bueno, quizás era eso lo que buscaba, que la vieran, y justo caí yo. No hay nada de eso en David. Él acepta su responsabilidad. David no culpó a Betsabé por su conducta. Él fue responsable por su reacción ante la indiscreción de esa mujer. Noé actuó en otra forma, muy distinta. En cuanto supo lo que había hecho su hijo más joven, maldijo a su nieto. Qué terrible, a lo que somos capaces de llegar. En lugar de reconocer su responsabilidad, se le fue encima a su hijo. Y peor aún, fue más allá, maldijo a su nieto. Es como si le dijera, por lo que has hecho, te deseo que el sufrimiento alcance hasta tu propio hijo. Un comportamiento absolutamente indigno de un hombre de fe. Noé debió haberse remontado por encima de las tendencias de su propio corazón, dependiendo de la gracia que había hallado delante de Dios. Debió ir delante de Dios una vez que supo lo que había pasado, diciendo, oh Dios, lo que he provocado en mi hijo, si vas a castigar a alguien, que sea a mí, yo soy responsable. Pero dijo, maldito sea Canaán. Maldito sea Canaán. Responder como Noé lo hizo no es propio de un justo. Y cuando hablamos de un justo lo hacemos en sentido bíblico. Aquel a quien se le ha imputado justicia por la fe en Cristo, que ha sido regenerado por el poder del Espíritu de Dios y está capacitado para practicar justicia así como Cristo es justo. En ese sentido estamos hablando de justo. Dejemos ese tipo de conducta para el incrédulo, para el que no conoce a Dios, para el que aún está en sus pecados. El incrédulo aún maldice si es necesario, desligándose de su responsabilidad, pero el justo no debe proceder así. El creyente debe humillarse cuando fracasa y bendecir cuando alguien actúa en su contra, manifestando justicia en nuestro proceder. La maldición de Noé, ¿fue la respuesta correcta? No. ¿Cuál es la lección, hermanos? Cuando pequemos, hagámonos cargo. Hagámonos cargo cuando pequemos. No culpemos a nadie, ni cercano, ni lejano a nosotros, ni en el tiempo, ni en el espacio. Yo pequé, ni aún culpemos a Dios. Me hago cargo. No somos responsables de la conducta de otros.
pero sí de la nuestra. Sí de la nuestra. Un texto que deberíamos memorizar y recordar y tener delante nuestro como guía para nuestros pasos diariamente, lo leemos en el Salmo 69:6. Salmo 69:6. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Los que en ti confían, ¿quiénes son? Los creyentes. Los que te buscan, probablemente que aún no le conocen. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían. Oh Señor Jehová de los... yo puedo vivir como quiero, nadie me tiene que pedir cuentas, yo soy responsable, yo soy libre, yo soy grande, yo soy maduro, soy dueño de mi vida. Bueno, si avergüenzas a los que confían en el Señor con tu conducta, eres responsable por eso. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Pero volvamos a Génesis 9 y pensemos en esa maldición. Y en segundo lugar, preguntémonos, ¿la maldición de Noé fue causa de destrucción? La maldición de Noé fue causa de destrucción. Dice, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Los descendientes de Canaán fueron los cananeos. ¿Quiénes son los cananeos? Aquellos pueblos que Dios destruyó y desarraigó de la tierra para dársela a Israel. Esa destrucción y ese desarraigo fueron consecuencia de la maldición de Noé. No para que me contesten, para que piensen nomás. La suerte de los cananeos fue consecuencia de la maldición de Noé. Saben que hay muchos que argumentan hoy en día, y quiero que escuchen, por favor, que argumentan hoy en día a favor del poder de las maldiciones generacionales, tomando como base la maldición de Noé sobre Canaán y la suerte de sus descendientes. Desde muchos púlpitos se enseña hoy que lo que usted vive hoy en día tiene o puede tener su raíz en algún comportamiento equivocado de sus ancestros o en alguna maldición que alguien expresó en contra de alguno de sus ancestros. Uno le va mal en la vida, pierde los trabajos, le salen mal los negocios, los amigos lo abandonan, se enferma todos los días y dice, yo debo estar maldito. Empiezan a moverse las ventanas de su casa, se atraviesa un gato negro, se cae alguien de la escalera, hace chispas la luz, se mueve el artefacto allí de la electricidad. Pues dice, esta casa está maldita. Debe haber una maldición en alguna parte que me está afectando. ¿Te enseña la Biblia eso? ¿Es esto así? Sí, dicen muchos. Y miran a Canaán y a sus descendientes. Noé maldijo a Canaán y por eso le pasó lo que le pasó a sus descendientes. Por eso los echaron de la tierra, por eso los despojaron de la tierra y se la dieron a Israel. Pero no hay nada de eso en la Biblia. Nada. Cuando se habla de la suerte de los cananeos, jamás se atribuye al efecto de la maldición de Noé. Jamás. Los cananeos fueron destruidos por las abominaciones que cometieron delante de Dios, de las cuales jamás se arrepintieron, aunque se les dio tiempo para arrepentirse. No fue por una maldición generacional que vino desde Canaán y afectó a todos sus descendientes. ¿No es así? En Génesis capítulo 15, unos versículos, unas páginas más adelante a la derecha en sus Biblias, capítulo 15, versículo 16. Vamos a leer capítulo 15, versículo 13. Dios está hablando con Noé, renovando el pacto, prometiéndole un hijo, estableciendo y proyectando la historia de su descendencia. Y dice en 15, 13, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años.
mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá, porque todavía falta tiempo para que se cumpla la maldición de Noé. No dice eso. Dice, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Dios le está diciendo a Abraham, estoy ejercitando paciencia, les estoy dando oportunidad, vamos a esperar. Todavía la maldad no llegó al colmo, todavía no llegamos a ese punto de no retorno. Pero en cuanto llegue ese punto de no retorno, por la resistencia a la verdad y a la luz, entonces vendrá el juicio. Entonces serán destruidos. Miremos en el libro de Éxodo, el libro que sigue a Génesis, capítulo 23, versículos 23 y 24. Génesis capítulo 23, versículos 23 y 24. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a las cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes lo destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. La idolatría era la causa de la destrucción. Capítulo 34 de Éxodo, versículos 1 al 5. 11 al 16. 34, 11. Guarda lo que ya yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al jebuseo y al heveo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares, quebraréis sus estatuas, cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, por Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerán de sus sacrificios, tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Y Deuteronomio capítulo 9, el quinto libro de la Biblia, Deuteronomio capítulo 9, ahora sí, versículos 1 al 5. Deuteronomio 9, Dios habla por medio de Moisés: oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, hijo de los anaseos, de los cuales tienes tú conocimiento y has oído decir: ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Entiende pues hoy que Jehová tu Dios, el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti. Y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo: por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Y aquí viene: pues por la maldición que Noé le dio a su nieto, Jehová arroja las naciones estas de delante de ti. ¿Dice eso? No. Pues por la impiedad de estas naciones, Jehová las arroja de delante de ti. No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. ¿La maldición de Noé fue la causa de la destrucción? No. Fue la idolatría y la rebelión de los cananeos. La idolatría y la corrupción a la que lleva la idolatría que causó su juicio. Recuerden que en medio de esta gente vivió Abraham, vivió Isaac, vivió Jacob, pero ellos no aceptaron su testimonio. No fue la maldición de Noé, fue el pecado y la rebelión. Hermanos, no temamos a las maldiciones que otros puedan proferir sobre nosotros. No temamos. No creamos que lo que nos pasa hoy es
consecuencia de algún conjuro o atadura del pasado. El cristiano no tiene fundamento para creer eso. No lo tiene. Isaías 54:7. Miremos lo que dice el profeta. Isaías capítulo 54, versículo 7. Dice, 17, perdón, 54, 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Y Romanos capítulo 8, versículo 31. Conocemos esos textos, los repetimos a veces como loros, quizás sin pensar en sus implicaciones, porque vemos una ofrenda del ocultismo en la vereda y damos un rodeo de 4 cuadras para no pasar por al lado. Pero aquí dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro, dice Pablo, no dice espero, anhelo, es mi deseo, es mi expectativa, es mi esperanza. Él dice estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, y la palabra que se traduce allí profundo, hace alusión a las cosas ocultas, oscuras, de las tinieblas, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo dicho. Todo dicho. A mí no me pasa nada hoy porque mi abuelo haya recibido hace años una maldición. Por supuesto, yo puedo sufrir consecuencias de las malas acciones o decisiones de mis familiares. Cuando ellos contraen, por ejemplo, enfermedades de transmisión sexual, hacen malos negocios y pierden todo, tienen comportamientos fraudulentos y afecta a toda la familia. Pero déjeme decirle esto, ninguna de esas cosas me puede impedir vivir una vida plena en comunión con el Señor. Ninguna de esas cosas no tienen poder para impedirme vivir una vida plena. Déjeme decirle esto, lo que nos impide disfrutar de la bendición de Dios es nuestra propia maldad. Esto está escrito a los creyentes. La primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 8. La primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 8, dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que le daseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y síguela, porque los ojos del Señor están sobre los justos, sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Tomó nota? Fuimos llamados para heredar bendición. Usted puede amar la vida, que significa disfrutarla, ver días buenos, si sigue el consejo y la exhortación de la Escritura. Déjeme decirle esto, cuando algo no salga bien, lo primero que tiene que usted hacer es examinar su vida de obediencia. Primero.
Cuando algo no le salga bien, primero examine su vida de obediencia. Y si el Espíritu de Dios le da paz de que está todo bien entre usted y su Dios, confíe en la soberanía de Dios, quien le está tratando de acuerdo a su propósito. El Dios nuestro tiene el poder para permitir y para prohibir, para dar y para retirar, para enfermar y para sanar. Él puede hacer lo que quiera. Así que si algo no sale bien en su vida, no se ponga a pensar que está maldito. No se ponga a pensar que alguien lo ha maldecido y está haciendo efecto sobre su vida. Reexamine su vida de obediencia. Si usted está refrenando su lengua de mal, si sus labios están hablando engaño, si en vez de hacer el bien usted se está acercando al mal, si en vez de buscar la paz usted es contencioso y causa división, porque si es así, entonces no va a disfrutar la vida y no va a haber días buenos y no va a poder disfrutar de la bendición de Dios. A usted no le pasa nada si es un creyente en Cristo Jesús, porque alguien tenga un muñeco cabeza para abajo debajo de la cama con su nombre. Eso es una tontería. Usted está al cuidado del Padre Celestial. Así que no tenga temor. No tenga temor. Confíe en el cuidado de su Padre. Fracasó en su vida moral, no culpe a otros. Hágase cargo. No actuemos como Noé. Otros lo maldicen, no tenga temor a nada de eso. Usted está al cuidado de su Padre Celestial. Y ojo, no se me ocurra responder con maldición, como Noé lo hizo. Mejor imitemos a Cristo, que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Ahora hay que hacer una aclaración a esto. Si tú no has ido a Cristo todavía, estás bajo maldición. La maldición de la ley de Dios. Porque todo aquel que no permanece en todos los puntos de la ley está maldito. Está bajo maldición. Pero vino Cristo. Y Él llevó todas nuestras transgresiones. Y así, haciéndose maldito, colgando del madero, quitó de nosotros la maldición, para que la bendición y la promesa del Espíritu pudiera llegar a nuestras vidas. Maravilloso Salvador. Tienes a Cristo, has ido a Él. Si no, sí, tú estás bajo maldición. Te conviene correr al Calvario, al Gólgota, y ser librado de esa maldición por la fe en Jesús. Oremos. Gracias, Padre, por permitirnos mirar esta porción de la Escritura, tomar nota de las lecciones que hay para nosotros allí. Gracias por tu paciencia. Gracias por tu paciencia para con nosotros, Señor. Danos un corazón dócil, humilde, como cantamos delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén.